base de la creatividad, por encima de todo, es el concepto de asociación de ideas. Tú vas a estar recogiendo ideas, palabras, situaciones durante toda tu vida. Y mañana, cuando tú quieras hacer algo, en realidad lo que vas a utilizar es coger esos datos, juntarlos, relacionarlos y en función de eso sacar una nueva idea. Si tú tienes que escribir, tienes que leer hasta aburrirte. No para copiar, cuidado, no confundamos, sino para que entiendas cuál es el sistema de comunicación que es la escritura. Si tú quieres escribir una novela de tipo, una novela negra, una policíaca, pues te tienes que leer a todos los escritores de novela negra, por lo menos los más importantes, y aprender de alguna manera de ellos cómo lo han hecho. Y eso te servirá luego para juntar esas ideas y para crear una idea nueva. Esa es la creación que todos tenemos. Nosotros no inventamos nada de la nada. Olvidémonos. Si nosotros no tenemos información, si nosotros no recogemos datos del exterior, lo único que podemos decir son chorradas. Porque no van a tener base ninguna. Porque lo único que vamos a estar sacando es todos nuestros prejuicios sociales que nos han ido metiendo a lo largo de nuestra vida. La creación te hace ser crítico ante las cosas que te cuentan. Y si no tienes ese nivel de crítica, pues ya sabes el problema. Entras en el campo de los borregos, vas a hacer lo que ellos te dicen. Me da igual que sea un político, que sea un cura, que sea... Vas a entrar en ese juego, porque nunca vas a ser capaz de plantearte si eso merece la pena, porque no tienes puntos de comparación. Eso lo aprendes directamente. ¿De qué? Dicen que nosotros somos realmente, todos nosotros somos, los libros que hemos leído, los paseos que hemos dado y los cafés que hemos tomado. Los libros, porque evidentemente es una, cuando se dice libro, se dice libro, película, lo que queráis. Es decir, cuando recibimos una información de alguien que ha creado una historia, que nosotros la recibimos, pero no la recibes como algo externo, porque nuestro cerebro no diferencia entre lo que vives y entre lo que lees. Todo lo que lees lo consideras como si fuera algo vivido. Eso es algo que se ha visto relativamente en los últimos años. Entonces, toda lectura que tú haces, en realidad, tú la vas a tener como una vivencia personal. Todo viaje que hagas, y me refiero a viaje, aunque sea irte al retiro, si tú te vas fijando, es una fuente de información increíble. El ir viendo cómo la gente se mueve, qué hace, cómo está, qué... Todo eso es una información que no nos damos cuenta hasta que extremo importante. Y los cafés son las conversaciones que tenemos. Cuando tú hablas con alguien, siempre aprendes algo. Siempre te va a aportar algo. Incluso para decir, joder, es que no quiero ni saber nada de él. Pero ya te está aportando un punto de vista lo suficientemente claro para saber que tú no le quieres. Por lo tanto, lo que hay que entender por encima de todo es eso, que estamos hablando de conceptos, que esos son lo que nos van a dar los datos para vivir por encima de todo. ¿Cuál es la situación? Pues bueno, pues la creatividad se ha convertido, cuando ya no la han quitado en la universidad, en el colegio del todo, la sociedad no la quita. Ya, si nos queda algo. Un cuadro no es importante si no se puede vender. Un cuadro, eso es un mercado. Eso no es creatividad. Si un señor hace una mancha y tiene mucho nombre y la vende, o pega un zapato en un cuadro, que los hay, lo sabemos, y lo vende por una millonada, ahí no estamos hablando de un problema directamente de creación, estamos hablando de un problema de mercado. Mira, ayer, comentaba antes el programa, este compañero, este amigo, Marcos Carrasco, contaba de los libros, de los cuadros de Tapies.
Los cuadros de Tapies han creado uno de los mayores problemas a nivel de restauración que se han conocido. ¿Por qué? Porque el tío pegaba un poco de arroz, un trozo de tela, un no sé qué. A ver cómo luego eso lo restaurabas. Claro, en el Reina Sofía, por ejemplo, que hay algunos de Tapies, uno de ellos tiene arroz, pues claro, los del museo les entraban todas las paranoias del mundo cada vez que llegaban y se encontraban media docena de granitos de arroz en el suelo, porque el cuadro se estaba deshaciendo. Pero claro, eso llegas, lo ves y dices, ¿esto es creación o es venta? Yo no me defino, os lo dejo a vosotros pensar lo que queráis. Pero claro, un cuadro de Tapies hoy en día, no os digo por el precio que se vende, porque normalmente no tienen precio ya. Hablamos de millones. O sea, ese tipo de historias es lo que nos ha hecho la sociedad. La sociedad nos ha quitado la música. ¿Y qué nos da? El reggaetón. Ahí sí que ya no digo nada. Y además, el teatro, lo mismo. La simbología que tenía, hoy no la tenemos. Es muy raro encontrar directamente una buena obra. Seguimos con Lope de Vega. Todos los años se estrenan los mismos de Lope de Vega, de Calderón y demás, y los cambian porque hay un señor que ha decidido que tiene que cambiar la estructura y en vez de la gente salir vestida de época, te salen iba a decir en pelotas. Perdón, es que vi una de Lope de Vega que salían así. Y claro, os podéis imaginar, a media obra me fui. Me pareció tan patética la situación, o sea, que un señor, vamos a ver, un elemento cultural de una época, como es una obra de Lope de Vega, que se quede reducido a 6 señores haciendo todos los papeles en pelotas, enfrente directamente de un cortinón negro, me parece una tomadura de pelo, pero en el más absoluto sentido de la palabra. Pero eso estaba todos los días lleno. Vamos, lo cierto es que yo fui porque me regalaron la entrada, si no, no. O sea, las cosas hay que decirlas como son. O sea, pero bueno, son lo que más o menos nos está dando esta sociedad directamente, y poco a poco vamos viendo que esa creatividad del niño ya no la tenemos. Pero ya no la tienes cuando tienes casi 14, 15 años. Ya no la tienes, la has perdido. Te han llenado la cabeza de miedos. No hagas el ridículo, es que eso no vale. ¿Para qué haces eso? Estás perdiendo el tiempo. Dedícate a algo productivo. No nos damos cuenta. Pero claro, luego llegamos al colegio. Niño, no dibujes. Si tienes que dibujar, lo haces así. Y de esta manera. Yo me he peleado, y lo digo palabras como suena, con profesores. Porque en su momento yo daba cursos, pequeños cursos de dibujo y demás en centros. Yo sigo dándolos normalmente a nivel de bibliotecas de la Comunidad de Madrid. Se crean pequeños grupos de gente que quiere aprender cómic y yo les doy unas clases que son a base de que haz y sobre eso vamos viendo. En uno de los colegios en los que estuve trabajando, bueno, no trabajando, sino que son actividades, o sea, yo pertenezco a una sociedad que de alguna manera nuestra función es desarrollar el cómic a nivel social, ¿no? Y la mayoría de estas cosas las hacemos de forma gratuita. Y yo, pues bueno, pues en una de ellas fui a parar a un colegio de altas capacidades de niños muy difíciles de tratar, seamos claros, porque la sociedad no los admite de ninguna manera. Empezamos a hacer las actividades, no sé qué, de dibujo y tal, y claro, a la segunda vuelta que me doy, hablando con los críos y demás, me encuentro la profesora echándole la bronca a uno de los niños. No, y esto lo tienes que hacer así, porque es como él ha dicho, y no sé qué. Claro, la contestación fue inmediata, que haga lo que le salga de los... Os imagináis la palabra. ¿Por qué? Porque se estaba cargando al crío. O sea, su posible capacidad de creación, que en estos niños es impresionante, se la estaba cargando de la manera más básica. Bueno, pues con ese niño tuve una anécdota, que la voy a contar, porque creo que os va a gustar. Que en un momento determinado, pues claro, la historia era, vamos a hacer tu superhéroe. ¿Por qué? Porque un superhéroe es una persona que tiene capacidades especiales. Es un poco él.
a su manera. Yo quería que su simbolismo se expresara a través de eso. Y me encuentro que este niño, en un momento determinado, empieza a dibujar su superhéroe y me los pone alrededor como una luz. En un momento determinado. ¿Y qué es esto? No sé qué. Las preguntas típicas. No, esto es la luz que tenemos todos. Y dices, madre de Dios, ya la hemos liado. ¿Y cómo es esto? No, bueno, es que hay unos que tienen más luz, otros que tienen menos. Los hay que tienen la luz azul, otros la tienen blanca. Ah, bueno, sí, tú por ejemplo la tienes blanca. Ah, vale. Y luego hay personas que se ve que esa luz la comparten con otros. Y digo, pero bueno, este niño, ¿de qué me está hablando? ¿De Laura? Claro, inmediatamente me puse en contacto con los padres, intentar hacer un estudio mínimo de a ver el niño. Claro, los padres me rechazaron de inmediato porque esas eran tonterías de su hijo. No sé lo que vería el niño, pero lo que sí está claro es que el pobre Benny que tenía el pobre era bastante nefasto, entre unas cosas y otras. Pues claro, toda esa situación, no nos damos cuenta que esa creatividad de que estamos hablando en nuestra vida actual. Si ese señor del fondo está grabando, es porque alguien, en su momento, tuvo el sueño, la idea, lo que queráis, de que se podían grabar las cosas. La mayoría tenéis edad suficiente para saber lo que es Star Trek. Todos habréis visto aquel cacharrito que se sacaba el capitán para hablar directamente con la nave, los tricorder. Si metéis la mano en el bolsillo, seguro que lleváis todos uno. Hoy lo llamamos móviles. Pero no deja de ser un tricorder de Star Trek. O sea, un medio para comunicarte a larga distancia en un momento determinado, por medio de un aparatito que te cabe en un bolsillo. Y ya no eso. O sea, ahora mismo es que llevamos un ordenador en el bolsillo. Te permite hacer, no todo, pero casi todo lo que te puede hacer un ordenador. Con lo cual, ¿pero eso de dónde nace? De alguien que tuvo una idea, George Rodenberger, y alguien que viendo aquello dijo, pues vamos a hacerlo. Tanto en un caso como otro, es una cuestión de creatividad. Alguien tuvo que pensar y crear ese aparato. Y hoy, si nos lo quitan, seamos sinceros, nos hacen la puñeta. Porque ya no sabemos vivir sin él. Son esas cosas que no nos damos cuenta hasta qué extremo ese arte de crear, esa verdadera magia con la que estamos todo el día utilizando, es la que nos ha creado el mundo en el que vivimos. Que te puede dar un móvil o te puede haber creado sistemas, pues yo qué sé, para que la diabetes no sea una enfermedad terminal. Que en España el 64% de la población es diabética. Fijaros, si no hubiera las pastillas, la insulina, lo que esto sería. Porque claro, sin tratamiento no dura más de 2 o 3 años. Por la cantidad de problemas que te crea. Sin embargo, la mayoría de la gente, los diabéticos, se suelen morir de otra cosa. Generalmente de edad, no de problemas de otro tipo. Claro, todo eso que ha sido creatividad, ha nacido directamente de ese arte de saber asociar ideas. Y eso solamente lo podemos entender y hacer alimentándonos de ideas. Es la única manera. Nadie puede crear un dibujo, nadie puede crear una danza, nadie puede crear una música si no tienes ni idea de lo que es eso. Si no has oído, has visto, has escuchado, no, es imposible hacer nada. Porque lo que vas a hacer no tendrá valor, sinceramente. Vamos, puedes hacer el reggaetón. Porque claro, el reggaetón ¿qué es? Una frase tonta repetida 20 veces con una música de champum, 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 champum que te le da una máquina. Pero eso no es música, me vais a perdonar.
música, pues no sé, la banda sonora de Superman, por ejemplo, si vamos a cosas actuales, o la de la Guerra de las Galaxias, o la de Tiburón, que la llevamos metida aquí directamente, de tantas veces que la hemos oído, y porque, seamos sinceros, es que llega a nuestros sentimientos. Porque esa es la tercera parte de la guerra. Nuestro problema principal es que la sociedad nos está metiendo en la cabeza que los sentimientos son malos. No podemos tener emociones. Niño, no llores. Digo niño porque suele ser más habitual, pero bueno, me da igual, niño o niña, porque cada vez el problema es el mismo. Estamos siendo capaces de igualarnos en los problemas igual que en otras cosas. Niño, no sientas. Niño, nos venden películas maravillosas de amor. La mayor de esa, Romeo y Julieta. La gran historia de amor, va un desastre. Se ven una noche y al día siguiente se asesinan. Si eso es una historia de amor, que venga quien quiera y me lo explique. Vamos, a ver. O sea, es que es así de claro. Un día hablan desde el balcón y al día siguiente, todos muertos. ¿Eso es una historia de amor? Pues hombre, de verdad que yo tengo un pequeño problema para entenderla. A lo mejor si alguien la comprende me encantaría que me la explicara, pero yo no entiendo que a eso le llamemos una historia de amor. O sea, los sentimientos no se pueden tener. Las emociones no se pueden tener. Y me da igual que sea el amor, que sea el odio, porque los dos son necesarios, porque los dos son respuestas hacia el exterior. Unos están bien vistos en función de cómo ellos consideran, y otros directamente, no puedes odiar, no puedes sentir, no puedes eso. Señores, que somos animales emocionales, no animales racionales, somos animales emocionales. A nosotros nos miden y nos dirigen nuestras propias emociones. Y mientras no entendamos eso, vamos a seguir teniendo un gran problema. Y esas malas emociones que nos comemos, hombre, yo reconozco que para mis compañeros de trabajo, psiquiatras, psicólogos y demás, les viene muy bien, porque si no fuera por eso no comían. Claro, toda esa retención principal de nuestras emociones son las que crean el 90% de las enfermedades psicológicas y psiquiátricas que se producen. Si nosotros aprendiéramos que esas emociones son parte nuestra, y si hay que mandar a alguien a la mierda, hay que mandarle. Porque si no, te lo tragas y acabas ¿cómo? Pues a lo mejor con un cáncer de estómago. De vez en cuando hay que saber sacar nuestras emociones. Hombre, si son emociones positivas en el sentido de, de relación con el exterior y todas estas cosas, mejor, evidentemente, porque te va a facilitar la vida. Hombre, si vas por la calle pegando a todo el mundo y odiando y no sé qué tal, por lo más normal es que alguien, al final, pues te cruce la cara. Pero mientras tanto, lo que tenemos que entender es eso, que las emociones no son malas, porque es lo que de alguna manera alimenta nuestra espiritualidad. En la espiritualidad siempre se dice, es amor. Efectivamente. Si no tienes ese sentimiento, nunca vas a entender realmente lo que eso significa. Y te vas a mover, ¿qué? En una religión en la cual te dicen, no, y ahora te tienes que poner de rodillas, y ahora te tienes que levantar. Y no sabes en absoluto por qué haces eso. Lo haces porque te lo mandan, porque te lo indican, porque es lo que hay que hacer. Pero la espiritualidad, la verdadera espiritualidad, nace de nuestras emociones. Y fijaros en esas personas que dicen que han sido santos y demás y tal, independientes de sus problemas, siempre se han movido por la ayuda a los demás. Con lo cual, ellos nos están marcando claramente un camino que hay que seguir, no el suyo, cuidado. Ese camino les sirve a ellos. Pero están marcando un camino del cual podemos aprender. Todo esto nos lleva a una situación, ¿cómo vamos de tiempo? Bien, ¿no? A una situación claramente de que toda esta creatividad establece un problema muy sencillo, que es el hecho de, vale,
nos la han quitado y ¿ahora qué? Porque claro, está muy bien eso de decir, no, todo el mundo es muy malo, nos han hecho no sé qué, no sé cuánto, pero no abrimos una puerta mínima de esperanza de decir, es que tenemos que recuperarla. Cuando tienes ya una edad, a partir de 30 años, que la mayoría somos todos en ello, pues está claro que tenemos que empezar a hacer algo muy concreto para empezar a romperlo. Y muchas veces esa manera de conseguirlo es mucho más sencilla de lo que parece. Mira, yo os puedo contar 2 anécdotas. No quiero decir que lo hagáis, pero evidentemente son sistemas que en un momento determinado os pueden resultar curiosos y divertidos. Yo hace años me reunía de forma habitual con una amiga y nos íbamos a una cafetería, bueno, una de estas superficies grandes y demás, por el movimiento de gente que hay, porque claro, tienes pues eso, gente solitaria, reuniones de personas mayores, papá con los niños o mamá o toda la familia, o sea, había una diversidad social muy importante. Y entonces nosotros nos íbamos allí a inventar historias. Nos sentábamos con nuestro café, lo que estuviéramos tomando, y íbamos creando historias de las personas que habían alrededor. Pues estos son no sé qué, pues fíjate, pues no. Claro, tú te vas fijando, aprendiendo a fijarte en cosas tan sencillas de cómo se mueve, la vestimenta que lleva, cómo se relaciona con la otra persona. Todo eso que normalmente no nos fijamos, te puede dar una información inmensa de esa persona. Nunca comprobamos si habíamos acertado o no, porque el juego no era ese. El juego era crear historias. Entonces, pues claro, tú veías al solitario y bueno, pues lo importante era desbarrar, crear lo que nos diera la gana. No tener que estar dependiendo de nada lógico en ningún momento. El solitario era un extraterrestre que estaba aquí directamente, pues intentando estudiar cómo éramos y cómo no. Eso, ¿por qué no? No hay límites. La media docena de abuelillas en realidad eran media docena de demonios que se habían escapado del infierno, aburridos de estar todo el día quemando gente y se habían venido a pasar la tarde un poco en una situación. Claro, son historias que en un momento determinado chocan directamente con la lógica, no tienen sentido ninguno. Pero claro, eso te va creando situaciones alternativas que tú, de alguna manera, vas a tener en tu cerebro. Evidentemente no te vas a encontrar con 6 demonios merendando, pero estás creando la posibilidad de que hay otra visión de nuestra propia realidad. Todo eso, pues claro, son cosas que sin duda alguna, hasta que no lo haces, no te das cuenta. Claro, al principio, seamos sinceros, los arranques eran demenciales, ¿no? Es que, joder, ¿qué digo? Y es que no se me ocurre nada y no sé qué. Y te estoy diciendo, ella se dedica a escribir y yo me dedico a dibujar, con lo cual ya de por sí se supone que los dos éramos creativos, pero el arranque fue demencial. Al final os puedo decir que muchas historias, muchas de ellas las apuntamos, pero por el hecho ya de la diversión que significaba la que estábamos liando. Otro de los casos que hice en su momento con un escritor, bueno, no digo el nombre porque es bastante conocido y evidentemente yo no tengo su permiso para contarlo, pero la historia era que pues, creamos un pequeño grupo de amigos en el cual había 2 personas que estaban fuera del grupo. Esas 2 personas, una era él, que iba tomando notas, y otra era yo, que de alguna manera llevaba la sesión, porque empezábamos con una técnica de relajación y a partir de ahí ya íbamos eso. Y el juego consistía en que creábamos, entre comillas, una historia. Establecíamos pues 4 o 5 puntos. País donde se realizaba, el personaje principal, a qué se dedicaba y poco más. Y la época o demás en un momento determinado, pues para facilitar la ambientación. Claro, al principio, seamos sinceros, aquello no funcionó. Pero reuniéndonos todas las semanas, a los 2 meses, empezó aquello a fluir de una manera. Porque claro, el sistema es que yo empezaba la historia, le pasaba la pelota al siguiente.
Y ese seguía, y ese al siguiente, y ese al siguiente, y ese al siguiente. Y al final, os puedo decir que algunas de las novelas que este hombre escribió, o ha escrito, nacen ahí. Son novelas de tipo más bien fantástico, vale. Pero aquello fue capaz, y te estoy diciendo que la mayoría eran gente, pues bueno, había una chica que era secretaria, el otro trabajaba en un banco, es decir, que no estamos hablando de personas excesivamente creativas, sino que en su vida, pues bueno, tienen una vida más o menos normal, vamos a llamarlo así. Y sin embargo, éramos capaces de crear esas historias. Pero bueno, lo cierto es que hasta la propia historia en sí que hicimos, de cómo lo montamos, fue la base para que él escribiera una novela directamente de tipo policíaco, con el que se llevó un premio nacional. O sea, que claro, entramos en la historia de que todos tenemos esa creatividad. No la hemos perdido, la seguimos teniendo. Lo único es conseguir de alguna manera que eso vuelva a fluir, vuelva a salir. Porque el problema está en que, claro, la hemos ido ahogando debajo de años de enseñanza y de represión, claramente, para conseguir que, bueno, que eso no exista. La historia estaba en eso. Entonces, pues bueno, yo ya os decía desde el principio que esto ha sido causa de su utilización. Esto es, bueno, realmente es un poco como la introducción a un curso que he estado dando durante algún tiempo de creatividad. Vamos, son un total de 7 clases, una cosa sencillita, tampoco hay que ahogar a la gente. Y en todo este tiempo, pues de alguna manera, he ido viendo esos métodos o esas razones para despertar otra vez nuestra propia creatividad. Para que en un momento determinado volvamos otra vez a movernos con esos puntos, esos baremos que realmente necesitamos todo el día a día para responder a los problemas que la sociedad nos está poniendo. Es que eso es lo más importante que entendáis, que la creatividad no es hacer un cuadro. La creatividad es, ante un problema tuyo, saber cómo responder y jugar con el mayor número de alternativas posibles. En ello llegué, pues bueno, más o menos determiné como unos 10 puntos, que de alguna manera tú tienes que empezar a considerar. Lo primero es oír tu voz interior. Todos tenemos ahí metido pues ese pepito grillo que nos está diciendo qué hacer, qué no hacer y demás. Generalmente no le hacemos caso. Buda decía una cosa que a mí me encanta, y es directamente, cuando tengas que tomar una decisión, saca una moneda. En la A das en la cara una posibilidad y en la cruz la otra. Cuando la tires, seguramente en ese momento te darás cuenta de que quieres que salga una de las dos caras. No sigas, no merece la pena, ya sabes lo que quieres. Eso es lo que te indica tu corazón. Lo otro es racional. Ese es el elemento simbólico. El que te está indicando desde el inconsciente qué es lo que tienes que hacer. El gran problema de todas estas cosas es que nos empeñamos en colocarla en los ángeles, en Dios. No, olvidémonos. William Blake decía que sus escritos no eran posibles que él los hiciera y que se los dictaba el Espíritu Santo. Bueno, es un símbolo. Jung marcó claramente que todo esto es un proceso inconsciente, porque el inconsciente funciona igual que el consciente. Tiene un proceso de deducción con todos los datos esos que hemos ido acumulando durante años y te da una posibilidad, o varias, que son las más acertadas. ¿Cuál es el problema? Que tú las vives como algo inmediato, como algo impuesto, como si no saliera de ti. El consciente lo recoge y lo sientes como algo nuevo, de golpe. Pero es tu propio inconsciente quien ha realizado ese trabajo. Entonces, nuestra creatividad es esa. Libera el inconsciente. Libérale por encima de todo. Ese sería el segundo punto. Hazle caso por encima de todo. Hay veces en que te va a solucionar y te va a decir lo que tiene que ser, lo que tienes que hacer con toda la facilidad del mundo.
El segundo punto sería algo tan sencillo como tómate tiempo para ti solo. ¿Os fijáis que nos levantamos, salimos corriendo, el trabajo, el no sé qué, no sé cuánto, cuándo tenemos tiempo para nosotros? Porque claro, el gran problema es que cuando dejas de trabajar y llegas a casa, tampoco tienes tiempo para ti. La pareja, los niños, el no sé qué, el perro que hay que sacarle. Hay que tener tiempo para ti. Aunque sea media hora, me da igual. Piérdete de vez en cuando. Date un paseo. Vete a una exposición tú solo. Vete a tomar un café. Tómate ese tiempo para ti, porque lo primero que tienes que hacer es frenar la cabeza. Cuando directamente en yoga o en estas técnicas se dice, no, es que no tienes que pensar en nada. No, evidentemente es imposible no pensar en nada. Pero lo que no tienes es que agarrarte a los pensamientos. Si piensas algo, déjalo que se vaya. No pasa nada. Pero evidentemente no te quedes en él. No, es que joder, fulanito en el trabajo es que me ha hecho que no, eso no lo hagas. Suelta esos pensamientos, no te centres en ellos y utiliza tu tiempo de vez en cuando, porque es la manera, de alguna manera, de conseguir empezar a entender qué es tu cuerpo, porque ese sería el siguiente punto. ¿Qué es tu cuerpo? ¿Qué es lo que te dice tu cuerpo? Esa es otra que no hacemos ni caso. Nos duele la espalda, andamos con problemas de estómago. Eso no es por razón de decir, ay, es que me ha tocado. Ahí el cuerpo te está diciendo algo. Intenta entender qué es lo que te está diciendo. Eso es muy importante. Y eso, sin embargo, normalmente no lo hacemos. Estimula tu creatividad. ¿Cómo? Pues ya te digo, con cosas tan sencillas como darte un paseo, imaginar cosas, plantéate la posibilidad de eso, de escribir algo. Hay una cosa que es muy fácil y muy sencilla y ayuda muchísimo, muchísimo más de lo que se cree, y es escribir todos los días 3 páginas, 3 folios, no os pido más, 3 folios en los cuales vais a escribir lo que os venga en gana, los que os venga en ese momento a la cabeza. No es crear una novela ni una historia, no, lo que sentís en ese momento, liberar las emociones, liberarlas y ponerlas ahí, escribirlas. Hombre, os puedo decir que al principio os vais a cagar en todo el mundo, porque fulanito es, porque menganito, porque no sé qué, porque no sé. Liberarlo, sacar la basura de la cabeza. Eso es basura que tenéis metida, que hay que sacarla. En casa la sacamos todos los días o cada 2 días como mucho, y sin embargo no nos damos cuenta de que tenemos que sacar la basura de la cabeza, todas esas ideas repetitivas, agobiantes que tenemos continuamente. Eso hay que sacarlo. Y este es un medio muy bueno para hacerlo. Incluso verás que con el tiempo vas viendo que el mensaje cambia y empieza a ser más positivo. Pues ayer me lo pasé bien, estuve con fulanito. Es lo que antiguamente se llamaba un diario. Pero bueno, que hoy, como nadie lo hace, pues hay que hacerlo de otra manera. Y hay que entender que ese es un medio, directamente, pues eso, para sacar todas esas emociones negativas que en un momento determinado tenemos e ir sacando toda esa basura. Es muy importante, mucho más de lo que creemos. Y eso es un medio de estimular la creación muy bueno, porque estamos creando algo por encima de todo. Otro punto sería directamente meditar. La meditación es una cosa que yo obligaría a ponerla en los colegios. Se acabó de estudiar a Felipe IV y demás, que eso lo tienes en cualquier libro, o en Wikipedia. Está bien conocer un poquito la historia, cuanto más sepas mejor, pero también tienes que aprender una cosa, a controlar tus emociones. Y el principal sistema que estamos hablando es que una meditación, una relajación, va a funcionar muy bien. ¿Por qué? Porque de alguna manera frenas ese cerebro que no sabemos frenar. Entonces la meditación yo es una cosa que recomiendo a todo el mundo,
porque sin duda alguna te permite el poner los pies en el suelo mucho más de lo que nos damos cuenta. 20 minutos de meditación, mano de santo. No sabéis hasta qué extremo os equilibráis en el sentido, pues eso, de quitar los rollos de la cabeza, de conseguir dormir mejor. Todas esas cosas se consiguen mucho con algo tan sencillo como eso, meditar. ¿Y qué es meditar? Quedarte tranquilo, quedarte, es eso, no pensar en nada concreto. No es una técnica tan difícil, mantener una respiración suave, evidentemente, y pare usted de contar. No hay más. No tienes que pensar en la importancia del universo. No, eso es otra cosa. Sencillamente intenta que tu mente esté libre y los pensamientos que pasen no les des importancia. Y veráis cómo eso os hace muchísimo bien, mucho más de lo que parece. Vuélvete observador, pero observador por encima de todo. Cada vez que das un paso, entras en una habitación, observa lo que te rodea, porque eso es una información que va a aumentar por encima de todo tu creatividad. Cuando tú lees un libro, no os dais cuenta que todos los escritores y el personaje entró en la habitación donde había un perchero que no sé qué, que tal, y en el fondo estaba la señora, la que fuera. Este está representando el entorno del personaje para que tú vivas lo mismo que está viviendo el personaje. Pues eso es lo mismo que tú tienes que hacer cuando vas a un sitio. Cuando vayas por la calle, fíjate en tu entorno. Muchas veces os vais a dar cuenta de lo divertida que es la vida. Vais a ver cada personaje que es alucinante. Que no os dais cuenta normalmente porque vas a tu rollo. Vas con la cabeza, sin ánimos de ofender, un poquito como los borricos, con las orejeras puestas. Y no ves nada. Y nos perdemos ese mundo que nos rodea. Y todo eso es fuente de información para esa creatividad que luego necesitamos. Conecta con los demás. Vamos a ver, por encima de todo nosotros vamos, bueno, pues eso, a niveles sociales o emocionales, como queramos. Nosotros respondemos ante nuestro entorno de forma continua. Pero no, sí, ya voy cortando. Me quedan 2 puntos. Pero tenemos que, pero pensar directamente que esa respuesta que nosotros vamos a tener a nivel social es nuestra respuesta de tener, de sentir, de tener esa emotividad de alguna manera que nosotros tenemos en relación a la gente que nos rodea. Si nosotros somos capaces, en cierto modo, de ponernos un poco los zapatos de la otra persona, entenderemos qué es lo que está viviendo y a su vez, entre comillas, lo estaremos viviendo, con lo cual será también, por un lado, un medio de comprenderle mejor y por otro lado, una vivencia personal mayor. Eso es muy importante. Los sueños son una enseñanza que tenemos que tener en cuenta porque es el inconsciente hablándonos. No nos damos importancia. Sí, son simbólicos, a veces no sabemos qué nos dice, pero hay que entenderlos. Hay que ver qué es lo que nos está diciendo ese sueño. Porque es nuestra propia personalidad, nuestra propia esencia, a través del inconsciente nos está diciendo algo. Algo que evidentemente necesitamos. Y eso es una manera de aumentar la creatividad. Deja salir tus emociones. Por favor, no las bloqueéis. Vamos, no vayáis por la calle dando bofetadas. Pero las emociones hay que liberarlas, porque son parte de nosotros. O sea, si tú no tienes el sentimiento de miedo, no te vas a enfrentar a algo que en un momento determinado no sabes lo que es. Pero ante eso necesitas ese movimiento de odio. ¿Por qué? Porque el odio te va a alimentar para mejorar. ¿Por qué? Porque si fulanito le conoces y es eso, y está haciendo, y a ti te gustaría, pues hacer 2 cosas. Denigrarle en todos los aspectos, pues fíjate lo típico que hacemos mucho en este país, cuando alguien destaca, lo importante es cortarle la cabeza, ¿no? Bueno, tómalo como lo que es, la envidia, el odio, todo eso te puede servir
como un acicate para mejorar tú. Luego, el único problema es que nos han enseñado a manejar mal las emociones. Eso es lo importante. Y luego, por encima de todo, por favor, no os envenenéis. De verdad. Esos pensamientos de, ay, es que fulanito es que no sé qué, es que no... Que no, dejarlos, olvidarlos, dejarlos atrás. Además, lo bueno que va a ser es que, mira, si de alguna manera habéis hecho un poco los otros puntos, cuando lleguéis a esta situación, ya no os va a hacer falta tanto pensar que todo eso lo tenéis que dejar. ¿Por qué no saldrá? Porque habéis ido reconstruyendo vuestra conciencia de otra manera. Se dice que una persona tarda 21 días en cambiar de alguna manera una costumbre. Y es verdad. Si tú, por ejemplo, tienes la situación de que, bueno, pues, no sé, eres bebedor, si eres capaz de estar 21 días, vas a perder completamente el interés por esa bebida. Igual te digo, si eres una persona que se pasa la vida hablando mal de los demás. Si te planteas la situación de no volverlo a hacer y aguantas 21 días, te darás cuenta de que has perdido esa costumbre. Entonces, por encima de todo lo que os digo, no os envenenéis. En fin, ya pues para cerrar, sin duda alguna, lo importante es que la creatividad es parte total, necesaria de nuestra vida. Es la que nos mueve, es la que nos hace hacer una vida rica y diferente. Y tiene un inconveniente. Si tú puedes pensar, ya sabes cuál es el problema. Puedes criticar a aquellos que tienen el poder. Entonces, ¿entendéis por qué nos interesa que la gente sea creativa? Romper, ser revolucionarios, ser creativos. La revolución es esto, no salir a la calle con pancartas. Dejémonos de tonterías. ¿Con eso qué consigas? Pues que te corran los policías. Y nada más. La creatividad es la que puede cambiar la sociedad. Y eso es un paso de todos y cada uno de nosotros. Y es lo que tenemos que tener en cuenta. En fin, espero que os haya interesado.